Grupo de Profesionales Cristianos de El Salvador. Y es que estamos ante males de la sociedad tremendos. La corrupción a nivel de gobierno está estudiada ya a nivel internacional y es generalizada. No podemos decir que solo nosotros tenemos corrupción, sino que es un asunto que está generalizado en casi en todos los gobiernos del mundo. Solamente varían quiénes son menos corruptos y quiénes son más corruptos. Y El Salvador pues está bien lejos de llegar a tener una corrupción leve. Realmente tenemos presidentes encarcelados, perseguidos y así, ¿verdad? Es una tristeza. Tenemos altos niveles de desempleo, crisis económica agudizada por la pandemia del COVID-19. Tenemos una grave situación que es el embarazo de menores de edad, niñas de 12, 13 años saliendo embarazadas y el consiguiente problema judicial que no se persigue a los violadores porque legalmente son violadores. Asesinatos y desaparecimientos es otro gran problema que tenemos mucho tiempo de sufrir de eso. El adoctrinamiento de la ideología de género, que es algo prevalente en estos momentos en muchas naciones del mundo, amenaza la vida del no nacido, es otra cosa que está grave la situación a nivel mundial. Solo en los Estados Unidos se han asesinado en el vientre de las madres a 63 millones de bebés desde la década del 70, en que se aprobaron ese tipo de situaciones en ese país. ¿Se imagina usted 63 millones de niños asesinados en el vientre de sus madres? Y luego a nivel pues mundial, sumando todo, es una tragedia grande. Cambiar el modelo original de la familia y atentados contra la familia es algo que también a los que tenemos principios cristianos nos debe de preocupar. Entonces, ¿debemos los cristianos hacer algo al respecto? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En ese sentido, vale la pena acercarnos a la primera vez que Dios se dirige a la raza humana a través de este pasaje. Cuando ya ha creado Dios todas las cosas, dice que crea al hombre y a la mujer y le da este comando, una bendición en forma de comando. Y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. En este pasaje bíblico encontramos el encargo que Dios le da a la humanidad de producir, porque dice que den fruto, ¿verdad? O sea, que sean fructíferos, que produzcan. Es decir, no es que Adán no hacía nada y estaba solo pasando el tiempo, sino que eran personas productivas. Les da el mandato a tener hijos, a llenar la tierra, y les da el mandato a gobernar. Por supuesto, el gobierno es a nivel familiar y también el gobierno del territorio. Les he puesto esta imagen de un puente que está sobre el mar. Si no me equivoco, este es el puente y túnel de la bahía de Chesapeake. Pues cuando estudiamos allá en los Estados Unidos, nosotros vivíamos en Virginia Beach, de donde sale el puente precisamente sobre el mar. Son como 30, 40 kilómetros sobre el mar. Uno va manejando ahí en alta mar. Y esta foto es antigua o es de otro lugar, ¿verdad? Hoy en día son dos calles, ¿verdad? Esto lo hicieron en la década del 60 y más recientemente añadieron otra calle para hacer más fluido el tráfico. Pero ¿por qué les pongo esto? Porque esto es precisamente un cumplimiento del mandato a someter a dominio a la naturaleza cuando uno quiere progresar. Eso es parte de la teología reformada, de la cual aquí en Latinoamérica no logramos heredar esa mentalidad ya penetrada en la cultura de que tenemos que gobernar la creación, someter a dominio a la creación. También implica abordar los males de la sociedad y resolverlos. Si tenemos la capacidad de hacer una calle sobre el mar, ¿cómo no vamos a tener capacidad de poner en control a individuos, a situaciones que quieren atentar a la paz y a la convivencia pacífica de las naciones? Sí tenemos la capacidad y debemos hacerlo.
Esto que yo les estoy hablando son los primeros indicios bíblicos del gobierno. Y para nosotros los cristianos es muy importante que hablemos de esto. Bien importante porque en ese pasaje que nosotros vemos, encontramos realmente los elementos de una nación. Solo tres cosas se necesitan para que exista una nación. Se necesita un pueblo identificado por una cultura, ciertas características. Se necesita que definan un territorio donde van a vivir y se necesita un marco legal que les ayude a convivir en paz. Esas son las tres cosas más fundamentales de una nación. Con eso surge una nación. Y en el mandato que Dios le da al hombre en Génesis, encontramos esos indicios. Cuando Dios les dice fructifiquen y tengan hijos, está hablando de un pueblo trabajador, un pueblo productivo. No solo gente ahí, sino que gente que está trabajando juntos, haciendo la vida cada vez mejor y mejor. Cuando él dice que llenen la tierra, ahí está diciendo del territorio. Y cuando dice que sojuzguen, está hablando de someter a dominio, de gobernar y tener un marco legal para poder conducirse en paz. Como ustedes ven bíblicamente, desde Génesis encontramos ese deseo de Dios que las cosas caminen en esa manera. Es bien sencillo, bien fundamental. Un ejemplo claro es cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, les dice, es mi pueblo, que lo quiero entrar a la tierra prometida, y una vez que entran a la tierra, o en ese proceso de heredar la tierra, Dios también les da instrucciones específicas, y eso es la ley. La ley no solo son los 10 mandamientos, que por supuesto son muy buenos, muy fundamentales para la vida en sociedad, pero es una serie de leyes sanitarias que les ayudaron mucho a los israelitas a mantener una salud en general, tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces Dios, buscando el bien de esa nación, les da una ley. Entonces se cumplen los elementos de una nación. Así es toda nación. Nosotros en El Salvador estamos delimitados por las fronteras. Somos los salvadoreños que vivimos ahí y tenemos leyes que nos ayudan a convivir en paz. Eso es lo fundamental de toda nación. Ahora quiero que veamos cómo este concepto tan sencillo de nación se ha tergiversado. Y vivimos ahora, después de estos ensayos de democracia a nivel mundial, vimos una situación que a veces ya se torna ridícula, del control que el gobierno quiere tener sobre los ciudadanos, lo cual no le corresponde y no existe para eso el Estado. Vamos a ver un video que se llama El Estado y Voz. Ha sido producido por una fundación y que pone a Gloria Álvarez, que es una politóloga muy famosa, guatemalteca, que estoy de acuerdo en todos los argumentos que se presentan ahí con respecto a cómo el Estado se forma y cómo va tergiversándose la función del Estado. Yo estoy de acuerdo en todo eso. Sin embargo, les aclaro que no comparto la cosmovisión de Gloria Álvarez, porque en primer lugar ella se ha declarado atea, que no cree en Dios, ¿verdad? Y ustedes saben, pues las personas pues, son libres de creer lo que quieran. Pero en ese sentido, pues obviamente no nos identificamos. También ella pues da su voto a favor de la legalización de la marihuana, bueno, aún del aborto, creo que también está a favor, y ciertas cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Pero como les digo, en estas cosas cada quien es libre de pensar lo que quiera. Pero si tenemos principios bíblicos, tenemos que respetar la vida y la familia, así como la encontramos dibujada en la Escritura. Así que con ese contexto les dejo este video. Hoy te quiero contar cómo se creó el Estado.
Durante más de 10.000 años, el Estado fue creciendo desde que surgió por la necesidad que tuvieron las familias primitivas de defenderse de otras tribus, hasta transformarse en un monstruo que hoy regula casi todo lo que hacemos, dejando cada vez menos margen para tu libertad personal. Cuando las familias primitivas se unieron para defenderse y formaron ejércitos, nació el Estado, que brindaba seguridad y protección. Todos los ciudadanos delegaban en el Estado el derecho a ejercer la violencia. Este es un concepto muy importante. Los ciudadanos le hemos cedido al Estado el ejercer la coerción violenta, el uso de la violencia para que el malo no progrese, ¿verdad? Y que el bueno pueda convivir en paz. Entonces nosotros no queremos andar con un ejército, con armas y defendiéndonos, sino que le hemos cedido al Estado. Ese es un concepto muy importante. Inmediatamente, la segunda función del Estado surgió de los acuerdos libres entre las personas que vivían en comunidad, y esta fue la de servir de árbitro cada vez que hubiera una disputa o un conflicto entre los ciudadanos. Si había un robo, asesinato o fraude, se suponía que el Estado entraba para escuchar a ambas partes, administrar justicia y el castigo correspondiente, respetando los derechos de cada uno. Paralelamente, las familias que conformaban una comunidad se pusieron de acuerdo para construir murallas y más adelante cloacas, acueductos, plazas y edificios de obra pública, haciendo así la tercera función del Estado, que vino a ser construir obras de interés común. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX, todas esas funciones fueron recopiladas en escritos que hoy conocemos como constituciones. Así, los ciudadanos tuvieron nuevamente el derecho de elegir a sus gobernantes y surgieron tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno con funciones específicas y también con el objetivo de que fueran limitándose los unos a los otros para que el poder no se acumulara en uno solo. Finalmente, a finales del siglo XIX, se implementan otras dos funciones. La primera, la salud pública, hospitales, campañas de vacunación y prevención de enfermedades, y también la educación pública en escuelas controladas por el Estado. Entonces son 5 funciones básicas del Estado: proveer seguridad, administrar justicia, invertir en obras públicas que los ciudadanos no podríamos hacer, carreteras, hospitales, todo eso. La salud pública y la educación pública, que es más reciente, como ella dice, que se ha añadido. Ya entrado el siglo XX, ya estaban los estados en pleno funcionamiento con todas sus funciones básicas. La economía seguía creciendo a un ritmo del 5% anual y aún así las funciones del Estado también se incrementaban con este crecimiento económico. Pero todo cambió cuando vino la crisis mundial de 1930 y Estados Unidos, al mismo tiempo que trataba de pelear contra la crisis, la prolongó por las diferentes decisiones que el Estado fue tomando. Hasta ese momento, las crisis de los países se superaban pues sin grandes cambios en el sistema y tardaba más o menos 1 o 2 años en volverse a recuperar de una debacle económica. Pero a partir de la década de los 30, apoyados con las tesis del economista Maynard Keynes, el Estado encontró una excusa para sobreexpandirse y volverse él entonces el responsable del crecimiento económico, hacerse cargo de los ancianos y de otras funciones dentro de la sociedad. El Estado empezó a crecer más rápido que la producción privada, de manera tal que la única manera de sostenerlo fue el permanente. Como ustedes pueden ver en esta figura, el Estado a la izquierda, el tamaño del Estado debe guardar proporción menor que toda la producción privada. Así debería ser. Aumento de los impuestos, del endeudamiento, que no es otra cosa que mayores tributos que pagarás en el futuro, y en ocasiones del impuesto inflacionario, que es el que más pesa sobre los pobres. Con cada recesión, el Estado crecía, mientras el sector productivo se reducía. Cuando la economía volvía a crecer, el Estado no se achicaba, y año con año la proporción del gasto público sobre el PIB fue creciendo progresivamente. Esto es bien interesante, ver cómo lo rojo significa todo lo que produce un país y lo verde todo lo que gasta el Estado. Antes era al revés, ¿verdad? Había mucha producción y el Estado en sus funciones básicas, como sería proveer seguridad, administrar justicia y las otras cosas básicas que hemos visto, como es invertir en obras públicas, no necesitaban tanta inversión.
pero ahora tanto empleado público haciendo un montón de cosas, entonces ahora la situación se vuelve ridícula. Sucesivamente. Llegamos a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, con muchos países que alcanzaron una proporción altísima del gasto público sobre el PIB, que termina siendo un peso insoportable para las empresas, para los empleados y para los trabajadores en general, que son los que verdaderamente producen y generan bienestar. Por lo tanto, no debería llamar la atención que, a más crecimiento del Estado, menor haya sido el crecimiento de la producción mundial. Es que los ciudadanos pensamos que el gasto público los paga el otro o que tal vez Papá Noel lo deja por debajo del arbolito para que los gobiernos lo gasten. No es así. De una forma u otra, todo el dinero que tiene el Estado sale de nuestros bolsillos. Es así como los impuestos se multiplicaron con la práctica extendida de las ideas de Colbert, quien decía que el arte de cobrar impuestos es equivalente a la de sacar plumas de los gansos. Hay que sacar de diferentes partes del cuerpo, de manera de obtener la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de quejidos. Así, se crearon impuestos por casi cualquier actividad de las personas, por trabajar, por fumar, por comer, por ver una publicidad, por ir al cine, por ver televisión o tomar una cerveza con los amigos. Por ejemplo, en países como la Argentina ya hay más de 100 impuestos y en muchas ocasiones se paga el 50% de lo que los ciudadanos producen. Los ejemplos son infinitos, pero basta con mencionar que los países que tienen un menor gasto público crecen a ritmos acelerados y viceversa. Por fortuna, en muchos países están surgiendo intelectuales y movimientos que nos llaman a volver a la cordura, a que el Estado se encargue de sus funciones básicas sin despilfarrar el dinero que todos los que pagamos impuestos le aportamos. De esta manera, la productividad y el bienestar pueden volver a crecer. Qué interesante posición, ¿verdad? Cualquier pregunta la pueden hacer en el chat y la vamos a contestar al final de la exposición. Entonces, esa es una realidad, pero ¿qué está pasando que nosotros no reaccionamos? ¿Por qué no reaccionamos a este control excesivo y gasto excesivo que ahora resulta que los gobernantes han encontrado esta oportunidad de comprar votos prácticamente, contratando a una infinidad de personas de su partido político en las planillas del gobierno? Esa es una cosa terrible pagada con nuestros impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos anestesiados por el estatismo. Les cuento que hace muchos años yo padecía del oído y después de muchas cosas que trató el doctor, me dijo, le vamos a penetrar el tímpano con un tubito a ver si le drenamos esa cosa que tiene adentro. Me metieron a sala y solo medio me adormecieron. O sea, era una anestesia en la cual yo me sentía como endrogado y sentí el dolor de lo que me metieron en el oído, pero lo toleraba, ¿verdad? Hice un poco así, pero no era tan intenso el dolor y entonces lo toleré. Yo siento que esa es una comparación muy parecida a cómo los ciudadanos estamos ahora. Estamos como anestesiados y como que no nos doliera todo lo que el Estado hace con nuestros impuestos. Y eso sucede porque nosotros mismos promovemos el estatismo. ¿Qué es el estatismo? El estatismo es esa creencia de que todo el poder político y económico en la sociedad debe concentrarse en un gobierno altamente centralizado. Eso nosotros lo mismo lo reafirmamos cuando vemos una tragedia y decimos, es que el Estado no me ayuda, el gobierno no me viene a ayudar. Y siempre pensamos que el Estado tiene que ser la solución a todos los problemas. ¿Por qué no agarrar a los niños de la calle y les ayuda? ¿Por qué no ayuda a los pobres? Entonces, nosotros mismos hemos creado ese estatismo y el Estado feliz, porque ellos crean más tentáculos, como dice el video, para gastarse los impuestos. Todo lo relacionado al bien de la población en esta creencia del estatismo lo tiene que hacer el Estado, lo cual justifica una gran carga de impuestos. Para cada cosa que nosotros esperamos que el Estado haga, entonces vienen y ellos justifican un impuesto. ¿Por qué? Porque para ayudar a los niños de la calle, como por ejemplo el Instituto Salvadoreño para la Niñez y la Adolescencia, tiene como misión ayudar a los niños de la calle en una de sus cosas, ¿verdad? En una de sus misiones debería ayudar a los niños de la calle.
Pero si nosotros vamos a ver cuánto cuesta tener a esos niños allá encerrados donde los tienen, el número de niños que tienen es risible lo que cuesta eso, comparado con todo el aparato del director, vicedirector, secretarias, técnicos que andan viajando por todo el mundo capacitándose y comisiones, ¿verdad? Institutos y gastándose los impuestos para darle $1 a la ayuda que ellos quieren dar. Eso nosotros como ciudadanos lo hemos creado, le hemos dado el aval al Estado de que lo haga. Otro ejemplo son las pensiones, que ahí nos estamos quejando que muy poquito nos dan, cuando en realidad no siempre ha sido así. Las pensiones se las inventaron en Alemania por 1860 y fue un experimento social que les encantó a los políticos porque en aquel tiempo el promedio de vida era 45 años. Entonces al final ellos se quedaban con el dinero de las personas y nunca lo disfrutaban la gente. Pero hoy en día la gente vive más y entonces se acabó ese experimento. Es una cosa bien difícil. Los deportes, para mí que el Estado debería tener concesiones para las empresas, la empresa privada y la ciudadanía, que fomenta cosas como las artes, los deportes, de manera pues que sea una sociedad más virtuosa y no una sociedad que esté esperando que el Estado haga todo. Tenemos un gran problema. Hasta hay un ministerio de la tecnología, algo así se llama aquí. No sabemos ni cuántas cosas hay, pero de cada cosa que usted ve ahí, hay un ministerio o un viceministerio o una secretaría y ellos pasan ahí haciendo informes y compartiéndoselo entre ellos y gastando dinero, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que nosotros comenzar a pensar, ¿por qué seguir así? No deberíamos estar en otra situación. Realmente para que se cumpla Proverbios que dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Tenemos que salir de la otra lado de la ecuación nuestra y de muchas naciones es que los impíos dominan y entonces, ¿qué hacemos los habitantes? Solo gimiendo, solo protestando, pasamos. Entonces, tenemos que darle vuelta a esta cosa y procurar que personas correctas, honorables, como dice la ley para los diputados, no dice que tengan estudios, solamente dice que sean personas honorables, dice. Deberían ser personas de verdad honorables, pero ahora parece ser que todo es relativo y ya no importa pues la vida correcta. En ese sentido, tenemos que hablar un poco de política cristiana. Allá a finales del siglo XIX en Holanda, existía Holanda por cierto es un país que abrazó la reforma en el siglo XVI. Los países del norte de Europa, Alemania, Suecia, Suiza, Holanda, son los países que abrazaron la reforma en el siglo XVI y el sur de Europa, España, Francia y los otros países de esas regiones se quedaron católicos. Entonces, la reforma, bueno, además de una gran guerra que produjo de 100 años de guerra ahí, pero lo que pasó en el norte de Europa fue que comenzaron a leer la palabra de Dios y las sociedades realmente se modernizaron. De acuerdo a Max Weber, el fundador de la sociología moderna, dice que el desarrollo comenzó en las naciones del norte de Europa, pues debido a la reforma protestante, porque cambiaron de mentalidad y comenzaron a ver la vida de otra forma. Así es que es una situación bien interesante que les quiero compartir aquí. Entonces, en Holanda, en ese tiempo, pues surgió que a los cristianos, que eran minoría, no se velaban por sus derechos. Entonces se organizaron y personas como este señor Herman Dooyeweerd y otros más fundaron el primer partido político cristiano del mundo. Funcionó o surgió en Holanda. Y parte de la visión que ellos tenían era lo que yo les pongo aquí. Este es parte de los fundamentos de la política cristiana, es la visión de la sociedad. En la visión de la sociedad tenemos al gobierno como parte de la sociedad, la prensa, la educación, la familia, la iglesia, la salud, la empresa, la ciencia. Y ahí básicamente se abarcaba todo. Esta es la visión, es decir, que el gobierno era una esfera más de la sociedad que estaba para servir y estas líneas
significa que cada esfera interactúa con la otra para beneficiarse. Eso es la sociedad. Pero ¿cuál es la visión que hoy tiene el Estado? El Estado lo tiene que ellos son todo, que ellos están por encima de todo y que ellos gobiernan y dirigen y quieren que hagamos lo que ellos dicen en todas las áreas de nuestra vida. Quieren enseñarnos, quieren decirnos qué vamos a enseñar versus garantizar la educación no significa que nos digan qué es lo que vamos a enseñar, pero ellos quieren enseñarnos qué es lo que debemos enseñar y obligarnos a través de la ley. Así está la cosa ahora, una visión equivocada. La política cristiana es el arte de plasmar las enseñanzas bíblicas en proyectos que se conviertan en políticas públicas concretas, políticas públicas. De eso se tiene que hablar un poquito más. Pero estos son los fundamentos de la política cristiana. En primer lugar, una visión de la sociedad que no es estatista, ¿verdad? Que no está pensando que el Estado es como el Dios, ¿verdad? Que resuelve los problemas de la sociedad, sino que es más bien una esfera de la sociedad donde hay servidores públicos a los cuales les pagamos con estos impuestos para que nos ayuden a vivir en paz, que inviertan en seguridad, que tengan jueces, que les paguen bien, que hagan obras que nosotros no podemos financiar y otras cosas pues que las naciones en particular necesitan. Por ahí pues se comienzan. Por cierto, les comento que tenemos el diplomado en política, diplomado virtual de política cristiana, que lo imparte la plataforma C para la política cristiana, que es parte de una fundación holandesa que promueve la política cristiana. Si hay interés, pues quiero decirles que hay 3 módulos de 4 sesiones. Cada módulo se puede terminar en un mes, depende de qué tan fuerte estudie usted. Y se estudia fundamentos bíblicos e intelectuales de la política cristiana. Se estudian estrategias y herramientas para una incidencia política efectiva. Ahí aprendemos de que la incidencia política no solo se hace a través de partidos políticos, sino como ciudadanos podemos hacerlo. También el tercer módulo es propuestas programáticas de política pública. También hay un bono por ahí que se da políticas públicas de familia, libertad religiosa, política exterior y otros temas. Ahora quiero, en los minutos que restan, hablarles de otro tema. Les voy a hablar de las 2 ciudadanías del creyente, las 2 ciudadanías del creyente. En primer lugar, tenemos la ciudadanía del cielo que la obtenemos cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Y en ese sentido, Pablo les escribe a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pertenecer al reino de los cielos, a la vida eterna venidera. Esa es una realidad que experimentamos aquellos que nos hemos encontrado con Cristo y le hemos entregado nuestra vida. Pero también tenemos otra ciudadanía. En realidad, esta ciudadanía es la primera que obtenemos porque desde que nacemos en un territorio, desde ahí para allá, pues ya somos parte de esa soberanía terrenal. Entonces, dice el Señor Jesús, escribiéndole, hablándole a sus discípulos, es una oración que él hace y le dice al Señor, Señor, no ruego que los quites del mundo a estos mis colaboradores. Lo que te pido es que los guardes del mal. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo a ellos también. Como ve usted, el cristiano está en el mundo. Obedece las leyes y autoridades y también tiene deberes cívicos. O sea, el error que hemos tenido, y esto es parte del problema que en Latinoamérica no experimentó la teología de la reforma, el cristianismo de la reforma, sino que lo que experimentó fue un catolicismo. Y luego en el siglo pasado, en el siglo XX, entran los movimientos muy apasionados, bueno, ¿verdad? Así del evangelio a muchos lugares, pero no viene el pensamiento reformado, sino que lo que viene es aquel fuego que dice Maranata, Maranata, Cristo viene, ¿verdad? Y todos los demás temas de influencia del cristiano
no se abordaron y se nos hizo creer de generación en generación que ser cristiano es estar dentro de la iglesia. Eso es algo que tenemos que derrotar. Voy a hablarles ahora de los sistemas políticos y la fe cristiana. La fe cristiana no está ligada a ningún sistema político, pero el cristiano es libre de simpatizar con algún sistema político que proteja los valores principales de la libertad, la dignidad humana y la libertad de religión. Eso es todo, ¿verdad? Un partido político tiene ideología, tiene ideas de cómo la sociedad puede ser mejor, ¿verdad? Y por eso estamos en una democracia donde las personas con esas ideas similares, más o menos, ¿verdad?, hacen partidos políticos porque la Constitución dice que para accesar el poder tiene que hacerse por vía de los partidos políticos. Por eso es que estamos obligados, si el que tiene vocación para ese tipo de cargos públicos o que tiene una visión de transformación desde el gobierno, la única manera es hacerlo a través de partidos políticos. Pero no debemos de pensar que eso es la salvación de la humanidad. Eso es un gran error. Pelearse por líderes políticos o cosas así es un gran error porque sencillamente son buenas intenciones que tienen las personas y a través del voto se les da la oportunidad que demuestren sus ideas y si no nos gusta, entonces el pueblo vota a favor de otra persona para darle su oportunidad. Esa es la democracia, una cosa muy importante. Ahora, debemos saber que hay sistemas que se oponen al valor de la libertad personal, de la libre expresión y la libertad de religión y a pues la mayoría o a todos los derechos humanos. Uno de esos sistemas es la anarquía, que es la oposición a la autoridad. Estamos viendo en algunos países, y bien curioso que en los países más desarrollados, donde hay más libertad de expresión, es donde vemos grupos anárquicos que quieren que no haya policía y empiezan a quemar las cosas y quieren ser ellos y no quieren someterse a la autoridad. Eso es anarquía. No quieren sujetarse a ninguna ley. Luego los sistemas totalitarios. En el siglo pasado, en la antigua Unión Soviética, en China y en los países pues que estos dos grandes potencias llegaron a controlar, experimentaron el comunismo. Lamentablemente el comunismo llevó a la muerte, se calcula, casi a 100 millones de personas, sumando los muertos en el continente asiático y en Rusia. Bajo estos dictadores, Stalin, Lenin y luego Mao Zedong y sus siguientes personajes, y como Corea del Norte que sigue en ese esquema así totalitario, ese tipo de cosas los cristianos, de hecho, nos persiguen a los cristianos en esos sistemas porque ellos quieren que toda la gente piense igual. La filosofía es de grupo, ¿verdad? El fascismo, el marxismo, y cuando a Pedro en el libro de los Hechos le dicen que tiene que hacerlo en contra de su conciencia, él dice que no podemos dejar de obedecer a Dios por obedecer a los hombres. Esa es la posición del cristiano en situaciones extremas, lo cual en este país, en este momento, no lo estamos. Vamos a hablar de la democracia. La democracia es un sistema político admisible, es una cosa moderna. Se entiende como el gobierno del pueblo a través de organismos representativos. Pero como bien lo expresa el video que vimos en este seminario, son cosas que se han como degenerado o están en una decadencia. La república nosotros somos una república donde hay 3 poderes. Eso es lo que distingue a una república. El poder ejecutivo, donde el presidente tiene un plan de gobierno y lo lleva a cabo. El poder legislativo que crea las leyes para que el poder ejecutivo pueda llevar adelante ese programa. Muchas veces necesita de leyes, entonces ahí está la Asamblea Legislativa para apoyarlo o para frenarle en caso se quiera constituir en un dictador o una tiranía. Los otros poderes lo frenan. El tercer poder, el poder judicial, donde está todo el sistema de justicia y se le da poder para que también
tenga voz y diga cuando las cosas no están caminando como debe ser. Los tres poderes se balancean. Eso es la república. Es un ejercicio y todos se mueven en la democracia, en el sentido que nos preguntan a los habitantes si queremos nuevos gobernantes que estén en cada uno de esos poderes. Entonces, hoy en día no hay sistema perfecto, pero la democracia es lo que, pues, en la mayoría de los países del mundo ha funcionado. Hay monarquías, por ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros no somos una monarquía. Cuando elegimos a un gobernante, no elegimos reyes que están por sobre la ley y pueden hacer lo que quieran. Eso los salvadoreños no elegimos eso. Entonces, nuestra labor como cristianos es obedecer en todo lo que nos sea contar a nuestra conciencia, opinar y estar en oposición a lo que atenta a nuestros valores y principios, promover la preservación de la verdad, la justicia y la libertad y educarnos para participar con madurez en los procesos democráticos. Esa es la responsabilidad cívica de todos, especialmente de los cristianos. Así es que si algo nosotros quisiéramos que sucediera, es que a través de estos esfuerzos como lo que hacemos con los profesionales cristianos, llegar a ser una sociedad que no mira al gobierno como solucionador de los problemas, sino que asume la responsabilidad de buscar el bien común en cooperación y solidaridad con la comunidad. Somos más abogados o promovemos más la idea de que sea la misma sociedad la que resuelva sus problemas y solo en situaciones extremas buscar al Estado. Pero hoy en día esa visión de estatismo nos ha dejado también egoístas. No buscamos el bien común y solo buscamos que cada quien se salve pues su pellejo, como dicen algunos. Para finalizar, les tengo un llamado. Jesucristo dijo en Mateo 5:16, y esto tome lo que Dios le está diciendo a usted. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, yo el llamado que les tengo hoy es que tome una determinación a dar a conocer lo que pensamos a través de nuestras acciones. Es decir, tenemos que alumbrar, no tenemos solo que protestar, ¿verdad? En la casa, sino que tenemos que tomar acción cuando vemos que el mal está prevaleciendo. Nuestro único objetivo es glorificar a Dios. Esa es la guía suya. Renuncie a andar buscando poder para fines egoístas, llegar al poder para enriquecerse, para darle trabajo a sus familiares, etc. Renuncie a eso y haga un compromiso a usar el poder para la gloria de Dios. Y estoy escribiendo eso, les estoy comunicando eso porque yo sé que algunos o muchos de ustedes tienen una visión de ocupar algún cargo político en el futuro. Pues aquí lo que usted está leyendo aquí, debe andarlo siempre en su corazón, en su mente, si es posible escrito por ahí para estarlo repasando. En el momento en que usted accese al poder, nunca olvidarse que usted no debe buscar su propio beneficio, sino cumplir la misión de glorificar a Dios a través de las buenas obras que usted va a hacer en esa función pública. En esa manera estará usted dándole la gloria a Dios.